Muy bien, chicos, vamos a desarrollar algunos ejercicios del tema de análisis combinatorio 2. Empezamos por aquí. Dice, Abanto, Beatriz y Carlos van al cine, encuentran tres asientos juntos. ¿De cuántas maneras podrán sentarse? Escribe todos los casos posibles. Entonces, primero vamos a desarrollarlo así, tal cual como conocemos. Esto sería una permutación, ¿verdad? Permutación de tres personas, que eso es igual al factorial de 3. ¿Y cuánto es factorial de 3? 3 por 2 por 1, hasta llegar al 1. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Ya está. Pero nos dice escribe todos los casos posibles. Ok, entonces por aquí Abanto lo vamos a representar con una A, luego Beatriz con una B y Carlos con una C. Ese sería el primer ordenamiento. Luego Abanto, luego Carlos y Beatriz. Listo. Luego primero irá Beatriz, Abanto y Carlos. Luego Beatriz, Carlos y Abanto. Luego Carlos primero, Abanto primero, después y Beatriz último. Carlos primero, Beatriz después y Abanto último. Listo, ahí cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ahí están las 6 maneras o los 6 casos posibles. Perfecto, vamos con el siguiente problemita. Nos dice, Juan, Sara, Edelmira, Jorge, Pepe y Flor van a los juegos mecánicos. Solamente entran dos en un carro chocón. ¿De cuántas maneras se podrán formar parejas sin importar el orden? Entonces aplicamos la combinación. Combinación pues de k elementos tomados de n en n. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Pues bien, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Con el factorial, ¿ok? En la parte superior le sacamos factorial a los k elementos y en la parte inferior restamos ambos, sería k menos n y a todo ello le sacamos factorial multiplicado por n factorial. Listo. Entonces, resolviendo sería lo siguiente. Sería combinación de 6 personas tomadas de 2 en 2 es igual a factorial de 6, o 6 no, factorial, k menos n, sería la resta, 6 menos 2, 4, 4 factorial multiplicado por 2 factorial, listo. Simplemente, ahora nos queda simplificar. ¿Cómo simplificamos esto? Lo dejamos así, mira, 6 por 5 por 4 factorial dividido entre 4 factorial por 2 factorial, listo. Ahora simplemente simplificamos 4 factorial con este 4 factorial. 6 por 5, 30. 30 entre 2, 15. Por lo tanto, existen 15 maneras. Esa sería la respuesta. Vamos con el siguiente. 5 niños juegan a la ronda. ¿De cuántas maneras distintas podrán ubicarse? Entonces, esto es una permutación circular. En una permutación circular, por ejemplo, de n personas, es igual a pues la resta de n menos 1 y a eso se le saca factorial. Por lo tanto, la permutación circular de 5 será igual pues 5 menos 1 y a eso le saca factorial. Esto es 4 factorial entonces. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. Entonces la respuesta es 24. Vamos con el siguiente. Nos dice, a una reunión asisten 10 personas e intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se han intercambiado? Entonces esto es una combinación. Combinación de 10 personas tomadas de 2 en 2, porque de 2 en 2 se dan saludos. Por lo tanto, aquí sería factorial de 10. Aquí debajo la resta de ambos. 10 menos 2, 8. 8 factorial multiplicado por este segundo en factorial. 2 factorial. Listo. Nosotros ya sabemos cómo se desarrolla. Es lo siguiente, sería 10 por 9 por 8 factorial y en la parte inferior queda 8 factorial
multiplicado por 2 factorial. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que vamos a simplificar 8 factorial. Con 8 factorial. Por aquí, mitad de 2, 1, mitad... Bueno, factorial de 2 es 2 por 1, sería 2. Mitad de 2, 1. Mitad por aquí de 10 es 5. Por lo tanto, tenemos 5 por 9. La respuesta es igual a 45. Resulta 45. Entonces, existen pues 45 saludos. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos ordenamientos posibles con 3 letras de M, N, P y Q son posibles, ¿no? ¿Cuántos ordenamientos son posibles con 3 letras? Entonces ponemos aquí las 3 letras, por ejemplo, así, A, B, C, serán las 3 letras. Listo. Ahora, aquí, ¿qué será esto? ¿Será una variación o será una combinación? Fíjate bien, en la combinación no importa el orden. ¿Por qué no importa el orden? Porque pues, no nos interesa si Pepito se saluda con Juan o Juan se saluda con Pepito. ¿Ok? Da lo mismo. O sea, da lo mismo que Pepito se salude con Juan que Juan se salude con Pepito. O sea, el orden no nos interesa. Pero aquí sí, mira, no es lo mismo decir MNQ que decir QNM. ¿Por qué? Porque el orden sí interesa. Estos van a ser ordenamientos. Por lo tanto, como el orden sí interesa, aquí anotamos el orden interesa. Muy por el contrario, en los otros ejercicios que hemos visto, el orden no interesa. Como aquí el orden sí interesa, esto es una variación, ya no sería una combinación. Por lo tanto, ponemos por aquí variación de 4 elementos tomados de 3 en 3. ¿Y cómo se resuelve una variación? Pues una variación lo vamos a ver por aquí. ¿Ok? Mira, por acá colocamos variación de k elementos tomados de n en n. Esto es igual. Arriba en la parte superior siempre va pues factorial de k. En la parte inferior irá simplemente la diferencia. K menos n, ya eso se le saca factorial. Ya no se multiplica por n factorial. O sea, prácticamente es la misma fórmula, solo que aquí ya no se coloca n factorial. Por aquí en la otra fórmula de combinación aumentábamos un n factorial. En este caso eso ya no va. Listo. Entonces esto es igual a factorial de 4 dividido entre la resta simplemente. Sería 4 menos 3. Y a eso se le saca factorial. Sería factorial de 4 nos queda en la parte superior y en la parte inferior factorial de 1. 4 menos 3 es 1. Listo. Factorial de 4 es 24. Factorial de 1 es 1. 24 entre 1 pues sigue siendo 24. La respuesta sería 24. La siguiente nos dice de cuántas permutaciones pueden formarse con las vocales A, E, I o U tomados de 2 en 2. Entonces, como nos habla de permutaciones que están tomadas de 2 en 2, esto se convierte en una variación. ¿Ok? Van a variar 5 letras tomadas de 2 en 2. ¿Por qué? ¿Por qué sí importa el orden? Aquí colocamos sí importa el orden. Cuando no importa el orden, recordemos, es combinación. En cambio, cuando sí importa el orden, es variación. Entonces, como son permutaciones,
Una permutación puede ser, por ejemplo, A con E. Y otra muy distinta es E con A. Entonces aquí el orden está importando. Una combinación puede ser O con una permutación. Otra permutación, estos dos permutan, cambia de lugar y esto ya es otra cosa diferente. U y O. Lo que no sucede en los otros ejercicios, recordemos, por ejemplo, por acá. Aquí en esta combinación. Aquí nos dice sin importar el orden, bien claro. Como aquí es sin importar el orden en este otro ejercicio anterior, en el ejercicio 2, pues claramente es una combinación. ¿Ok? Pero aquí ya nos dice que es permutación. Por lo tanto, como es permutación, en las permutaciones, pues sí importa el orden. Entonces, las permutaciones tienen mucho que ver con las variaciones, o sea de paso dicho. Entonces, permutaciones tiene mucho que ver con las variaciones. Listo. Una vez que nos habla de permutaciones, pues directamente decimos que es una variación. Variación de 5 factorial y abajo va la resta nada más. Sería 5 menos 2, 3 factorial, directo. ¿Cómo se resuelve esto? Pues de la siguiente manera. Tenemos 5 multiplicado por 4 multiplicado por 3 factorial dividido entre 3 factorial. Siempre lo dejamos pues en un factorial que nos convenga. Aquí me conviene dejarlo en 3 factorial, así que lo dejo así, tal cual. Y fíjate bien por acá. Simplifico, simplifico. Me queda 5 por 4 igual a 20. Ya está, esa sería la respuesta. El siguiente, en una mesa circular de 6 asientos se ubican 6 amigas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar? Entonces, como es mesa circular, estamos hablando de una permutación circular. Permutación circular de n elementos. Esto es igual a n menos 1 factorial. En este caso estamos hablando de 6 asientos y 6 amigas. Por lo tanto, permutación circular de 6 personas es igual a factorial de 6 menos 1. 6 menos 1 con su respectivo factorial. Entonces esto sería, en conclusión, 5 factorial. Nosotros sabemos que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sería 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. Por 1, 120. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar? Se pueden sentar de 120 maneras diferentes. Listo. Esa sería pues la resolución. Bien, nos dice Ruperto y sus 5 engreídos van al cine y encuentran una fila de 6 asientos, justo para ellos 6, ¿verdad? ¿De cuántas maneras podrán sentarse si Ruperto quiere estar junto a Vitocha? Entonces dibujamos por acá nuestros asientos, fíjate bien. Tenemos 6 asientos. Los dibujamos para entrar un poquito mejor en contexto. Listo. Aquí se sentarán los 5 engreídos más Ruperto. Pero nos dice que Ruperto quiere estar junto a Vitocha. Por lo tanto, Ruperto estará por aquí, Vitocha por aquí. Pero ojo, ellos dos pueden cambiar de lugar porque siempre van a estar juntos. Entonces, otro ordenamiento sería Vitocha por aquí y Ruperto por aquí. Y ellos pues pueden ir cambiando de lugar en lugar, pero siempre tienen que estar juntos. Es decir, pueden estar aquí en estos dos, o en estos dos, o en estos dos, o en estos dos. Como ellos, pues ya se considera, están siempre juntos, se considera como si fuese un solo asiento. No importa dónde estén, siempre van a estar juntos. Por el contrario,
para los otros solo quedan estos otros asientos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede pues que esto está considerado como una persona nada más, porque siempre están juntos. De aquí será otra persona, por aquí será otra persona, por aquí será otra persona y por aquí será otra persona. Entonces estarían permutando ¿cuántas personas? Estarían permutando 1, 2, 3, 4, 5. Sería la permutación lineal de 5 personas. Entonces ponemos acá permutación de 5 personas y eso es igual a 5 por, o 5 factorial directamente, que sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es esto? Esto ya lo habíamos visto. Esto es 120. 5 por 4, 20. Por 3, 60. 60 por 2, 120. Pero ojo, ¿qué habíamos dicho al inicio? Que ellos dos pueden permutar entre sí. Ruperto aquí, Vitocha aquí. Vitocha aquí, Ruperto por allá. Entonces, el total, pues, de formas será igual a lo que ya habíamos hallado a 120 multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque van a ser 2 los cambios que pueden hacer Ruperto y Vitocha. ¿Okay? Es decir, hay 5 personas que están permutando y 2 personas que también están permutando interiormente. Entonces, la palabra y es multiplicación. 120 por 2 es 240. Por lo tanto, existen 240 formas totales. Vamos con la siguiente. Nos dice, ¿de cuántas maneras distintas se pueden escribir cocoroco? No importa si se entiende. Ok, aquí pues tendría que haber una corrección en el enunciado. El enunciado correcto sería de cuántas maneras distintas se pueden escribir palabras con las letras de, ahí recién tiene sentido, de cuántas maneras distintas se pueden escribir palabras con las letras de cocoroco, no importa si no se entiende, es decir, no importa si la palabra no tiene sentido, lo colocamos aquí, no importa si la palabra no tiene sentido. Entonces, esto es una permutación con repetición. ¿Por qué es una permutación con repetición? Porque hay letras que se repiten. Cada vez que a ti te pidan ordenar letras que se repiten sin importar el significado de la palabra, va a ser una permutación con repetición. Como es permutación con repetición, simplemente aplicamos su respectiva fórmula. Entonces, la permutación, supongamos, la permutación de k elementos con repetición de n elementos con m elementos, etc. Esto es igual al factorial de los k elementos dividido entre el factorial de los n elementos por el factorial de los m elementos. Y así sucesivamente si habría más. Por lo tanto, en este caso sería permutación de ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 letras. Permutación de 8 elementos con repetición de ¿quiénes? La C. ¿Qué anotamos? La C, ¿cuántas veces se repite? Se repite 1, 2, 3. 3 veces se repite. La O. La O, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. 4 veces se está repitiendo. La C, bueno, la C ya la pusimos. La R se repite, no, no se repite, por lo tanto no se considera. Entonces aquí ponemos 3 y 4. Si hubiera más, entonces colocaríamos los otros que también se repiten, pero solo se repiten 3 y 4 veces. 3 veces la C y 4 veces la O. Listo. Colocamos por aquí entonces factorial de 8. En la parte inferior factorial de 3 y factorial de 4.
Entonces nosotros ya sabemos cómo desarrollar este tipo de problemas. Simplemente colocamos por aquí 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Lo dejamos en 4 factorial. Por la parte inferior tenemos 3 factorial, que lo voy a desdoblar. Sería 3 por 2 por 1. Listo. Y el 4 factorial lo dejo tal cual. ¿Por qué? Porque simplemente puedo simplificarlo con lo que tengo en la parte superior. Aquí simplificamos 4 factorial con 4 factorial. 3 por 2 por 1 es 6. Todo esto es 6. 3 por 2. Y aquí tengo un 6. Finalmente tengo 5 por 8, 40. 4 por 7, 28. Y el 0, 280. La respuesta sería 280 palabras. Ponemos por acá. Se pueden crear 280 palabras con coroco sin importar el significado. Sin importar el sentido también sería. Listo. Perfecto.